bien, pues hay una necesidad que todo ser humano tiene y busca satisfacer. Algunos inclusive, aunque los ves como que no se les ve mucha intención de satisfacer esa necesidad, realmente sí lo están haciendo, sí lo buscan. Hay personas que como que parece que les agrada demasiado estar tristes. Hay personas que parece que les agrada mucho estar enojados. Y siempre que los ves, ¿verdad? Son como los pitufo gruñón, ¿verdad? Que siempre tienen aquí su ceño fruncido y están todos... Pero realmente en el interior vemos que sí hay esa necesidad. Esa necesidad se llama, o la tenemos entendida como una necesidad de ser felices. Buscamos la felicidad. La realidad que la Biblia nos enseña es que la separación que tenemos de la gloria de Dios, quien es la fuente de todo bien, de todo bienestar, de toda virtud, es lo que hace posible, ¿verdad?, realmente que nosotros podamos tener toda satisfacción. Pero cuando entra el pecado y fuimos destituidos, dice Romanos 3:23, de esa gloria, entonces es imposible que un ser humano la tenga sin estar reconciliado con Dios. Necesitamos de Dios. La puede tener tal vez momentáneamente y la buscamos en cosas que al final del día traen unas consecuencias terribles, pero no hay una felicidad permanente. Solo la fe en la obra de redención, solo la fe en la persona de Jesucristo, que nos hace reconciliarnos con Dios, restaura esa comunión con Dios necesaria para poder obtener esas virtudes de Dios, esos beneficios divinos. Es lo que nos da esa reconciliación, los beneficios como hijos, ahora como hijos de Dios, que ahora podemos conocerle y disfrutar de Él. Eso es algo maravilloso, es lo que glorifica a Dios. Que sus hijos podamos no solo sabernos que tenemos un lugar en la presencia de Dios por toda la eternidad, cuando lleguemos a la eternidad, lo que le llamamos coloquialmente el cielo, sino que verdaderamente nuestro diario vivir esté en esa satisfacción nutrida por Él. Por eso un cristiano, cuando no va a la presencia de Dios constantemente, comienza a deteriorarse de alguna manera. Comienza a vivir en cuestiones de pecado, porque solo la gracia de Dios nos hace caminar en santidad. Y ese pecado, como lo expresaba el rey David en el Salmo 51, es impresionante, el Salmo 51, que es un cántico de David de convulsión, de búsqueda. ¿Y qué es lo que dice él cuando le pide a Dios una reconciliación o una forma de volver a tener ese acercamiento, una comunión con Dios? Le dice: vuélveme al gozo de tu salvación. Una vez que nosotros recibimos por gracia la salvación, es algo que no nos quita Dios. Pero cuando nosotros no vivimos constantemente conscientes en su presencia, disfrutando de Él, entonces eso es terrible y empezamos a perder el gozo. Y te das cuenta fácilmente cuando alguien no está en esa comunión con Dios, porque cualquier cosa le molesta, cualquier cosa le incomoda, cualquier cosa le enoja, cualquier cosa le hace sentir incertidumbre. Personas sometidas a terribles depresiones, etcétera, etcétera. Dios es el que proporciona al ser humano el mejor estado de su existencia. Solo el Espíritu Santo puede traer verdadera paz, verdadero gozo, un agradecimiento hacia Él y muchas otras bendiciones que podemos tener cuando estamos en esa comunión cercana con Dios. Y lo más maravilloso es de que todo esto es posible aún en las circunstancias adversas o circunstancias que pueden buscar traer dolor o provocan dolor en el corazón del alma cristiana, de un hijo renacido. Eso es lo que hace la vida de un hijo de Dios trascendental en este mundo. Que a pesar de cualquier circunstancia adversa, nosotros permanecemos en gozo, en paz, en benignidad, porque es algo que da
el Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5 le llama el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, una vida de comunión con el Señor, en comunión con el Señor, nos va a dar muchas razones para celebrar, muchas razones importantes, pero lo más importante es que nosotros ahora le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? A lo más importante es que ahora nosotros podemos vivir solo, entendemos que vivimos solo por su gracia. Y esa es la invitación de Dios a venir a su presencia, de que nos mantenemos conscientes de eso. Nos mantenemos gozosos disfrutando de Él, recordando esos beneficios que nos has dado. Y el día de hoy por eso he titulado este tema, la fiesta de la alegría. La fiesta de la alegría. Y vamos a mirar que esto es lo que sucedió en un momento de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a Nehemías capítulo 8 versículo 9. Y déjeme contextualizarle rápidamente en donde nos encontramos en el punto histórico de la iglesia en ese momento, del pueblo de Israel en ese momento, del pueblo de Dios. Israel recibe una promesa de Dios, es formado como nación con una promesa de Dios, que le iba a dar un territorio que fluya leche y miel. Dios les concede eso después de muchas vicisitudes, después de estar esclavizado con Egipto, liberado, pasado por años, décadas en el desierto, y regresan entonces, después de 400 años de esclavitud, en 40 años en el desierto, ahora llegan a la tierra prometida. Y la tierra es lo que Dios les había dicho que era. La tierra fluía leche y miel, una tierra con abundancia. El reino, ¿verdad?, empieza a crecer, el territorio empieza a formar parte de este pueblo y empieza a haber grande bendición. Le llamamos los años de oro de Israel en el reinado, en la monarquía, en la época del rey David, donde hay una conquista tremenda, empieza a haber grandes bendiciones. Fue donde se escriben la mayoría de los salmos también, y hay grande bendición. Pero después pasan los años, los reyes comienzan a alejarse de Dios, el pueblo comienza a alejarse de Dios, y tiene que haber un juicio de Dios en donde son quitados, exiliados. Así se le conoce históricamente a esta época de Israel, el exilio. Son sacados de su territorio, conquistados por reyes paganos, y el pueblo sufre mucho. Sin embargo, dentro de ese juicio Dios siempre manifiesta misericordia, porque Dios da promesa de que 70 años iban a regresar. En 70 años iban a regresar, y Dios con precisión a los 70 años comienza el regreso a su tierra. Hay 3 regresos, 3 épocas, 3 momentos en los que hay 3 regresos, 2 con Esdras y el tercero con Nehemías. Y aquí es donde nos encontramos. El pueblo de Dios regresando a Jerusalén, reconstruyendo el muro. Esto es lo que se le encarga a Nehemías, reconstruir el muro, que eso implicaba espiritualmente la seguridad que nos da Dios de su protección. Se reconstruye el muro en 52 días. 52 días, un tiempo récord. Fue tan récord el tiempo porque mucha gente que estaba mirando esa reconstrucción decía que no iban a poder, y fue tan impactante la cantidad de días, el tiempo en el que se hizo, que muchos decían eso solamente lo pudo hacer Dios. ¿Te das cuenta lo importante de que la restauración de la vida de un cristiano se realice? Porque es la evidencia en este mundo de que Dios es real. La iglesia tenemos ese propósito aquí en la tierra: hacer visible a un Dios que es invisible. La vida de santidad de la iglesia, eso es lo que trasciende. La vida de obediencia, la vida de gozo, la vida de paz de la iglesia, de los hijos de Dios, es lo que va a impactar a otros. Así, ¿cómo es posible? Yo te conocí cuando se aventaban los sartenazos ahí en la casa entre los esposos, y ahora salen abrazados. ¿Qué pasó? Hace unas semanas atendí a un varón, esposo, que tienen problemas muy fuertes en su matrimonio. ¿Y sabes por qué fue a la congregación a pedir consejería?
porque su hermana le testificó de cómo Dios había restaurado su matrimonio por la gracia de nuestro Dios. Claro, la iglesia es lo importante de que nuestras vidas sean restauradas y caminemos, como dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Es la importancia de la santidad de la iglesia. Y llegamos a este punto en donde se culmina y ahora se reúne a todo el pueblo y Esdras se levanta y comienza a leer la ley de Dios. Ellos se dan cuenta de qué tan terrible había sido su vida y la vida de sus antepasados. Porque esa es una de las preguntas que en la vida cristiana nos hacemos. ¿Por qué si ahora estoy en Cristo? ¿Por qué si ahora ya estoy reconciliado con Dios? Hay tantos problemas, hay tantos conflictos. La mente de ellos estaba, ¿por qué Dios permitió tanta destrucción? Muchos profetas, ves a Habacuc, a Nahum, le preguntaban a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Y por qué con naciones paganas nuestros enemigos? ¿Por qué permites que nos destruyan? Y Dios sabía que esa intervención de su amor era con un propósito, que voltearan hacia Él. Cuando Esdras lee la ley de Dios, dice, con razón. Ahora entendemos por qué el juicio. Nuestros padres pecamos, nosotros pecamos, Dios es justo. ¿Cómo no iba a haber este juicio? Y llegamos al versículo 9 de Nehemías 8. Y entonces Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Lo puedes leer conmigo? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, te agradecemos por tu palabra y permite que el día de hoy podamos escudriñarla, aplicarla a nuestras vidas. Que no seamos oidores olvidadizos, te suplicamos, Señor, sino que seamos practicantes de lo que tú nos enseñas en ella. Permite que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que los que vengan tristes, molestos, enojados o que hayan vivido tantos años de esa manera, los que crean tener tantas razones para vivir de esa manera, ahora por la obra de tu Espíritu Santo entendamos lo que recibimos en Cristo y que seamos levantados como heraldos en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros vecindarios, y que el gozo que tú tienes en nuestras vidas pueda ser algo que puede impactar el corazón de muchos otros. No importando nuestras circunstancias, no importando si hay adversidad, si hay sequía, inclusive si hay desierto. Señor, que ahora entendamos que tenemos demasiadas buenas razones para poder pensar y vivir en ese gozo que solo tú nos puedes dar. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Hermanos, muchas veces tenemos la idea de que la santidad, porque así nos los han impuesto. Yo recuerdo esas películas en donde presentaban a un Cristo, en el cual pues pensamos en alguien que no ha pecado, que ha vivido en santidad, que ha vivido en justicia completa, y de repente lo vemos así como caminando, como, bueno, en la tierra, pero como flotando, ¿no? Así como que así lo presentan, así caminando como lento, con una túnica así larga, con una cara de empachado, así de enfermo del estómago, y volteando así lentamente cuando se refiere a alguien, con una mano santa así. Dios te bendiga. Y hemos adquirido ese tipo de motes, muchos de nosotros, creyendo que eso es espiritualidad, creyendo que eso es piedad. Yo creo que el arco de este salón, ese con está la puerta, se vuelve como milagroso.
Porque a veces puedes venir, o aquí el del edificio, ¿no? De costera, o el del estacionamiento, porque vienes a veces en el carro. Ves a los hermanos, si podemos grabarlos, ves a algunos que venimos así. Te sales del carro, entras por ese arca, hermano, que Dios te bendiga. Señor te guarde. Esa no es la vida cristiana. Es lo que a veces desearíamos que debería de funcionar. Aunque sea un ratito de gozo o de alegría. Aunque sea un momento. No, hermano. 1 Corintios 6 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. No va y viene. No entra cuando tú llegas a la iglesia, a la congregación. No se mete en ti cuando estás orando y teniendo cánticos ahí en tu devocional matutino. No, el Espíritu Santo mora, vive, permanece en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él no se va. Ese fruto del Espíritu debe ser para todos los días, 365 días, 7 por 24. No se va, de hecho no se va. El problema es que a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Traemos tantos prejuicios. Mira, Cristo, el Señor, nos trajo a Él por su amor así como estamos. Pero la idea de Dios es de que comience en nosotros una transformación, cambios evidentes. Algo que nos deja, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente porque Dios así lo planeó, pero algo que nos deja el Señor es nuestra forma de pensamiento. Y eso es lo que Dios quiere que renovemos. Y tenemos esos prejuicios que acabo de mencionar. La santidad es eso. La religión tradicional así la muestra. Personas y ya se meten a sus casas y ya son otras personas. ¿Quieres que te demuestre cómo muchos de nosotros tenemos ese prejuicio? ¿Cómo le hablas a tus compadres, a tus camaradas, a tus amigos, a tu prima? ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda? Bien, bien, y vas, y así. Vamos a hablar. Oh, Señor Dios Todopoderoso. Hasta te cambia el tono de voz. Como si cuando estás con tus cuates, tus amigos, Dios no estuviera. Y como si entraras de repente al lugar. Oh, y hay que hablar de forma santa. Dios quiere que quitemos eso. Porque la santidad no solo es tristeza y compunción. Yo cuando era niño asistía a una congregación donde alrededor de mí, cuando llegaba yo llegamos a una escuela que le llamamos escuela dominical, llegamos al templo infantil y estaba bien bonito porque tenía como un altar. Pero normalmente el altar de la iglesia era así y el altar de la iglesia infantil era así. Entonces me gustaba mucho ahí porque pues era tu altar para niños, ¿no? Y pasábamos a orar al altar y era muy bonito, pero de repente cuando parecía que había manifestaciones del Espíritu, todos lloraban, todos levantaban la voz. Y yo a veces pasaba a orar como niño y yo veía, pues yo no lloro. Y entonces le decía a Dios, Dios, hazme llorar para que sepa que tú me bendices. Y de repente comenzaba a llorar. Ay, gracias Señor porque me bendeciste. Y así me creé la idea. Y si yo no lloraba, quería decir que Dios no estaba. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Si yo siento algo bonito, entonces Dios está. Si no siento lo que creo que es la presencia de Dios, entonces Dios no está conmigo. Yo te pregunto, ¿dónde Dios no está? Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras en el Evangelio de Mateo registradas de la voz de Cristo para su pueblo. Para que hiciéramos lo que Él nos ha pedido que hagamos. Nos quedamos muchos de nosotros con la idea de que si estoy así compungido y todo, eso es presencia de Dios. Pero lo que acabamos de leer no es así. El gozo es el objetivo en la vida de un cristiano que verdaderamente glorifica a Dios. No la tristeza, no la compunción.
Ese es el proceso en muchos de nuestros casos, en muchas de nuestras situaciones. Pero debemos de quitar esa idea terrible de que ahí nos tenemos que estacionar para vivir en santidad. Vamos a leer nuevamente Nehemías 8:9. Dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, es decir, la palabra de Dios, dijeron a todo el pueblo. Y el pueblo reacciona, ¿verdad? Como dijimos, con tristeza. Es un avivamiento de Dios en el corazón de las personas. Claro, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es decir, es una respuesta normal, natural, el que cuando escuchamos la palabra de Dios y vemos y lo contrastamos con nuestra vida, como dice Santiago, cuando la Biblia se convierte en un espejo, yo veo, ah, caray, esto no soy yo, esta no es mi vida. Oh, amo a Dios, yo quiero agradarle y me doy cuenta que no lo estoy agradando. Viene el Espíritu y aviva el corazón con una tristeza, pero quedarnos tristes no es el objetivo. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 nos enseña el Señor que solo es un paso a lo que Dios quiere hacer. El Espíritu aviva el corazón con tristeza, pero una tristeza que trae arrepentimiento y transformación. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7:10. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, esa tristeza te puede llevar a estar dependiendo de ti mismo. No, pues es que sí, estoy triste, ya lo hice mal. Ahora sí ya lo voy a hacer bien. Ahora sí ya prometo, Señor, mira, por este pescadito que está aquí, te prometo, Señor, que ahora sí ya voy a ser un mejor esposo. Ya voy a, Señor, a tratar a mi esposa como más o más frágil. Te prometo, Señor, que voy a honrar a mis hijos. Ya no voy a decir mentiras. Ya, Señor, te prometo que ¿y en dónde está centrado todo? En Él, yo voy a hacer. Eso no glorifica a Dios en nada. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, me siento triste, pero eso me tiene que llevar a un arrepentimiento. He dependido de mí mismo y ese ha sido el problema. Y si yo ahora le prometo a Dios que lo voy a hacer bien, sigo dependiendo de mí mismo. Ahí está la raíz del pecado. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis 3? Esa fue la evidencia del pecado. Si tú prometes ser una mejor persona, un mejor cristiano, estás sin arrepentimiento. El asunto es que ¿qué hizo Adán? Se vio en vergüenza por su pecado. Su desobediencia y su pecado, ¿verdad? ¿Qué lo hizo hacer? Darse cuenta que estaba desnudo. ¿Y qué hace? ¿Corre a Dios? No. Se ve a sí mismo y él propone su propia solución. Eso es exactamente una continuidad al pecado. Dios te dice: qué bueno que tienes tristeza. Eso es una señal de vida. Pero esa tristeza te tiene que llevar a pensar: ¿qué dice Dios al respecto? Una confesión, 1 Juan 1:9, una confesión significa homologueo. Adquiero el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Cuál es mi pecado? Es que 1 Pedro 3 dice que yo debo tratar como vaso más frágil a mi esposa. No lo hago. Ok, Señor, te confieso mi pecado. Mi pensamiento está alejado de tu pensamiento. Quiero que ese pensamiento sea el tuyo. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es el proceso. Yo depender de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu pecado? Hay personas que me dicen: pastor, está mal bailar. Le digo: ¿dónde dice la Biblia que bailar es un pecado? El mundo, pastor. El mundo. Bueno, eso no significa, eso no dice ahí. Pero nosotros adquirimos y nos sabemos tan sabios que creemos que sabemos todo lo que deberíamos de saber respecto del pecado, porque me hace sentir mal. Consideramos a Dios. Dios nos tiene que decir. El arrepentimiento nos lleva a eso, a vivir en el gozo
verdaderamente. Yo conozco qué es lo que dice Dios al respecto. Yo escucho la Biblia y digo, en esto fallé. Hay pecados que sabemos que es pecado, pero a veces no encontramos en la Escritura. Búscalo, pregunta, toma una consejería. Y no tan solo tienes que saber que deshonrar a tus padres está mal, sino todo lo que el Señor tiene que decirte que te lleva a esa deshonra a los padres, que te está llevando específicamente a ese pecado. No solo tienes que saber, tú sabes que la forma en que le hablaste a tus papás en la mañana fue incorrecta, fue inadecuada, fue pecaminosa, ofendió a Dios. La pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué lo hiciste? Para llegar a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice Dios que hay en tu corazón para que llegues a ese punto en el que no te importa Dios y no te importa lo que Dios dice de tus padres? ¿Te das cuenta? Cuando te interesa, cuando ponemos en el centro a Dios, las cosas cambian y son más allá que una decisión emocional basada en las emociones de querer ser una mejor persona. Está centrada en lo que Dios ha dicho. Y eso deja una evidencia. No hay pesar. Esa tristeza desaparece y Dios te da sus bendiciones. No hay que estacionarse en la tristeza. La gracia de Dios nos lleva a algo mejor. Entendió esto Israel y por eso Esdras y Nehemías van y mandan a todos los escribas y a todos, vayan y díganles, ya no estén más tristes. Y dice el versículo 10, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día, ¿qué dice? ¿Día qué? ¿Sí lo están leyendo? Y comer grosuras, vino y dulce y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque día ¿qué? Santo. No es un día nada más de pachanga, no es el día de fiesta de cumpleaños, el aniversario, no es año nuevo, es día santo. La santidad de Dios no es nada más seriedad y confundimos la reverencia con eso, no estar serios y todo. Mira, puedes estar muy serio, puedes estar muy callado, puedes inclusive expresar palabras que parecen muy piadosas con una voz muy piadosa y tener un orgullo terrible en tu corazón que es desagradable a Dios. Días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese es el objetivo. Hermanos, ¿tú sabes que Dios es el ser más feliz del universo? A veces tenemos la idea de que Dios, te repito, porque así como que así, yo luego veo esas figuras como en mi mente que vemos y creemos como que Dios es un ser así bien viejito, canoso, con una barba grandísima, que tiene un bat desde el cielo hasta la tierra para ver en qué momento comete un error y ¡ni se te ocurra volver a hacer eso! Y andamos así todos. No, Dios es nuestro Padre amado, un Padre amoroso. Y tal vez para algunos decir Padre amado, híjole, yo no conozco eso porque mi padre era, ay, te lo encargo. Exacto. Qué bueno que distingas eso, porque ahora tienes que conocer a este Padre amoroso, que si Él disciplina en algo y azota algo tu vida, es porque te ama, porque quiere algo mejor. Pero Dios es el ser más feliz del universo y quiere ver a sus hijos que vivamos aquí en la tierra reflejándolo a Él. Sigue diciendo el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. La santidad no es vivir en lamentos y en dolor. Ay, es que Mira, yo tenía un pastor en juventud que decía una frase que impactó mi vida. Un cristiano triste es un triste cristiano. No sirve para nada. ¿Quién va a querer seguir, ir a ser discípulos? ¿Y quién te va a querer seguir si estás todo el día? ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí, hermano, sufriendo penalidades. ¿Cuál buen soldado de Jesucristo? Buen. Hermanos, de verdad, al principio yo les decía que se saludaran. ¿Cuántos te sonrieron?
Luego estamos en la alabanza con unas caras. Salmo 100 que dice, ¿cómo no? Si te interesa a Dios, si amas a Dios, te va a interesar lo que Dios dice al respecto. ¿Cómo debemos de cantar a Dios? Salmo 100, cantad alegres a Dios. Y todos están, ¿por qué? Ahora no te sientas juzgado, condenado por lo que te estoy diciendo, no. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué necesita ser limpiado para que esto sea una realidad? Para que el lenguaje bíblico sea parte de mi vida. No parte de mi conocimiento, entendimiento, sino parte de lo que hago. La vida cristiana en santidad no es vivir en lamentos y dolor. Ese es el paso para llegar al objetivo, gozo. Versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Qué importante, obsequiar porciones, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es el gozo de obedecer y el ver el fruto de la bondad de Dios. Porque mira qué importante es eso en la vida cristiana, porque cuando tú obedeces a Dios, cuando tú tomas la decisión de renunciar a ti mismo, porque tú puedes decir, pues es que así soy yo, pastor, ya lo sabemos. Y ese es el asunto. No es la personalidad fija a la que Dios te llamó, así soy, así me voy a quedar. Pues esa es tu decisión, pero lo que Dios anhela de tu vida es que vayas avanzando. Es que ya no te vengan a entrar en tu calle y corran todos, ahí viene el pitirijas, ¿no? El mismo, pues la cara no le ha cambiado. Entres a tu casa y hasta el perro salga huyendo, ¡ay, ya llegó mi papá! ¡Vámonos! No. Transformación es el negocio de Dios para nuestras vidas. Al día siguiente, versículo 13, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, en la ley que Jehová había mandado por manos de Moisés. Hermano, este debe ser algo que debe estar, o sea, no tan solo es un momento dominical, es un momento para nuestras vidas. Disfrutar el estudio de la Biblia, mirar la realidad de lo que dice ahí. Eso es lo que nos va a despertar ser para conocer más. Mira, tú no estés esperando a que baje algo. Ay, es que no me dan ganas de leer la Biblia hoy. Hermano, bienvenido a la familia de Dios. Eso nos pasa a todos los cristianos. Ay, al pastor también. Hello, a mí también. Todos los días está la tentación entre abrir la Biblia o el botón rojo. Los dos botones rojos: televisión, Netflix. Platicaba hace rato con un hermano y le decía, es que Pablo lo dijo, cuando quiero hacer lo bueno, veo el mal que está en mí. Es mi lucha, es la lucha de todos. Métete, pasa, brinca eso, empieza a leerlo, te va a dar una sed mayor de Dios. Pero es ahí donde satisface el Señor. Jesús les dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está la satisfacción que estamos buscando. Voy a leer el versículo 13 y 14, nueva traducción viviente. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado. Cuando conocemos a Dios, escucha esto, hermano, por favor, hermanita. Cuando conoces a Dios como su hijo, siempre vas a amarle. Vas a admirarlo más, vas a amarlo más. Y cuando amamos a Dios, nuestro deseo, ¿sabes cuál va a ser? Agradarle. Y agradar a Dios siempre va a ser buscar lo que a Él le agrada. No lo que le desagrada, no lo que a mí me agrada. Y por eso viene la obediencia. Ese cambio de mente cambia la forma de vivir.
y hace evidente a Dios en la vida. Versículo 14 de Nehemías 8. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y ellos, como ya lo vimos, estaban en el mes séptimo. La Nueva Traducción Viviente dice: debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Entonces iban y traían, ¿verdad?, todas esas plantas. Y este es el verdadero avivamiento. Hemos confundido el verdadero avivamiento con manifestaciones sobrenaturales. Está avivada esa iglesia porque hay milagros. No, Señor. El verdadero avivamiento es cuando la iglesia escucha la voz de Dios y reacciona en obediencia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando comenzamos a vivir en gozo por lo que Dios nos ha pedido que hagamos. El verdadero avivamiento no posterga la obediencia. El verdadero avivamiento la desea y se goza en realizarla. Mira, hermano, lo opuesto al avivamiento en el corazón es el endurecimiento. Ahí en Éxodo 8, 9 y 10 vemos como Faraón, que Dios dice que a un corazón endurecido lo iba a endurecer más para manifestar su poder. Pero me llama la atención cómo ese Faraón endurecido, después de que ya había habido varias plagas, llega la plaga de las ranas. Y fíjate el endurecimiento, qué necedad y qué barbaridad. ¿Sabes lo que hace? ¿Tú te imaginas, verdad, que de repente hubiera ranas aquí brincando por todos lados? Que levantas tú la almohada de tu cama y una rana ahí apestosa. Y entras al baño, ¿verdad? Y no tienes otra cosa más que estarte bañando con ranas alrededor. Puedes dormir porque hay ranas. ¿Sabes qué hizo Faraón? Trajo a sus cuates, a sus magos, y les dice: a ver, hagan lo mismo. Bueno, ya las ranas que había no eran suficientes, porque aquellos vatos trajeron más ranas. Todavía. ¿Y sabes qué me sorprende? Que manda a llamar Moisés a Faraón y le dice: oye, ya ahora para que se vayan las ranas. Y todavía Moisés voltea y le dice: ok, ¿cuándo quieres que ore? Como si todo el tiempo que tenían ranas no era suficiente. Dice: mañana. Chale. ¿Qué haces si encuentras una cucaracha de este tamaño en tu casa? Ay, buenas noches, cucaracha, ahí te ves, yo me voy a dormir. Hasta que la matas, ¿no? Ya se me fue esta cochina y estás moviendo toda la casa para sacar a esa cochina cucaracha. Es horrible. En ese instante quieres. Faraón: mañana. ¿Cuándo le vas a hacer caso a Dios de vivir como Él te pide? Lo voy a considerar, pastor. Tal vez mañana. Lo voy a ver. Mira, solo tenemos una respuesta al Evangelio, dos respuestas al Evangelio. O lo aceptamos o lo rechazamos. Si tú piensas que medio lo estás aceptando, realmente lo estás rechazando. La voz de Dios está dicha. ¿La recibes o la rechazas? Dejarlo para mañana es porque está endurecido tu corazón de tal manera que la estás rechazando. El endurecimiento trae necedad, confusión, soberbia, desobediencia, rebeldía. Eso caracterizó a Faraón. Pero el pueblo de Dios escuchó que había una fiesta en ese mes y que había que traer ramas. Y dice el versículo 16 de Nehemías 8: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijos de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Habían pasado cientos de años y esta fiesta se había olvidado.
Hay generaciones y generaciones de nuestra vida sin Cristo. ¿Sabes qué es lo más lamentable? Que hay generaciones y generaciones de iglesias cristianas que no han entendido que la vida cristiana es una celebración. El contraste en un hijo reconciliado en comunión con Dios es un deseo de obedecerle. El contraste con Faraón es desear con todo el corazón, como Israel avivado le sucedió. Voy a ponerlo en práctica. Porque esa decisión de ahora, Señor, con tu ayuda, voy a buscar tu presencia todos los días. Eso es lo que trae un gran deleite en la vida cristiana. Mira en Isaías 61:1. En Isaías 61 vemos una profecía de lo que iba a suceder con Cristo. Pero vemos ahí lo que significa el evangelio, qué vino a hacer Cristo, cuáles fueron las buenas noticias de salvación. Lo dice literalmente. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué significa la ceniza? La ceniza era un elemento que hablaba de luto, que hablaba de lamentos, que cuando alguien se perdía se llenaba ceniza, se embarraba de ceniza para significar estoy de luto, mucha tristeza. Y el evangelio nos dice: no, ya es el día de gloria. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿te acuerdas que por qué fueron en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué fueron a traer? Ramas, árboles. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El correcto evangelio entendido, creído en un hijo de Dios, debe resultar en eso, en un cambio de esa tristeza a un gozo. Y hermano, por las misericordias de Dios, que no te suceda lo que sucede en muchas iglesias. Hermanos, vamos a cantar con gozo para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. ¿Onta el gozo? Allá adentro, allá. En el corazón tenemos mucho gozo. Eso no es lo que señala la Biblia. El salmista, ¿qué dice? Has cambiado mi lamento en... Yo no conozco a nadie que baile en el espíritu. Allá en el corazón. No, el baile, mira, ¿sabes qué significa bailar? Levantar, literalmente eso significa en el hebreo, levantar los pies del piso. Qué interesante, qué hermoso que tuvieron una tarde de alabanza. Dice que ya estaba cayendo este lugar, gloria al Señor. Esa es la onda. Pero no nada más en una tarde de alabanza, debe ser parte de nuestras vidas, porque hemos sido llamados árboles de justicia. Es decir, la fiesta de tabernáculos señala a la iglesia, señala al evangelio vivido. Hemos recibido buenas noticias, hermanos. Muchos de nosotros vivimos como si nos hubieran dado la peor noticia del mundo. Oh, ¿qué crees? Se murió tu mamá. Yo recuerdo las 2 ocasiones cuando me dieron esa noticia del fallecimiento de mi papá y mi mamá, y no podía estar gozoso, solo podía llorar. No podía estar sonriendo, pues. Había un gozo que Dios me mantenía. El gozo permanece y me mantiene. Esa es la complejidad a veces de entender esto. Pero ahí estaba el gozo. Pero no, yo no estaba sonriendo, no. Pero Dios nos ha llamado para ser libres. Lo más maravilloso que nos ha sucedido es Cristo en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo 17: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Hermanos, qué bueno que somos mexicanos, porque somos repachangueros, como decía Leslie hace rato también. Los cristianos debemos de ser pachangueros y somos bíblicos.
Imagínate, 7 días de fiesta. Yo procuro festejar mi cumpleaños todo el mes. Desde que me dice, ya viene mi cumpleaños, yo estoy ahí. Voy a los restaurantes donde te hacen descuento por ser tu cumpleaños. Y hoy cené gratis, hermano. Me encanta. Bueno, hay una mejor razón que mi cumpleaños. Cristo me salvó yendo a la cruz del Calvario a derramar toda su sangre, y al tercer día fue resucitado entre los muertos y declaró su victoria sobre nuestra maldición. Y por eso somos libres. Y ahora vivimos para Él. Por eso la vida cristiana es una constante fiesta de alegría. Porque ¿sabes qué estamos señalando? Que vamos a una celebración eterna con nuestro Dios. ¿No te emociona eso? ¿Sabes qué, hermano? Ya aquí ya hay problemas, hay angustias, hay dolor. Allá vamos a estar sin nada de eso. Entonces, cuando nosotros le damos centralidad a la palabra de Dios con diligencia, cuando vivimos en una devoción, manteniéndonos en devoción de adoración gozosa a Dios, en lo personal y en lo congregacional. Mira, si tú no te gozas en la iglesia, te puedo profetizar casi que es porque no te gozas en la intimidad con tu Dios. Quítate ya esa religiosidad y ese legalismo que estorban. Porque, como decía hace un momento, tienes que practicarlo. Hay que ponerlo en práctica. Es que ¿qué van a decir ahí si me ve el vecino que estoy danzando en mi casa? Pues que digan lo que van a pensar de oír el evangelio. Dice 1 Corintios 1 que para el mundo eso parece locura. Oye, ese cuate, ¿qué onda? Se pone luego ahí a danzar solito en su casa. Ahora no estés esperando, ¿verdad? Para que me voy a aprender pasos muy bonitos. No. Dios no se complace, dice el Salmo 146, no se complace en la fuerza del caballo ni la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que les temen y esperan en su misericordia. En eso se complace Dios. Esto es lo que va a impactar el corazón de otros. Mira Deuteronomio 4:6, hermano. Cuando nosotros obedecemos con gozo al Señor, esto sirve para que otros vengan al conocimiento de Él. Yo estoy seguro que muchos han estado orando porque sus hijos vengan a Cristo, que salgan de las drogas, que vengan a Él, que sus vecinos, ¿verdad?, que escuchen el evangelio a través de ustedes. Pero viven en esa tristeza, en ese dolor, que angustia. Ya tienes que aprender esto. Mira la promesa de Dios, Deuteronomio 4:6, guardarlos pues y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. La obediencia del pueblo de Dios impacta en su tiempo al corazón incrédulo, no todos de forma inmediata, pero es algo que se va sembrando. Es algo que tus familiares, porque hay cristianos que dicen: no, yo no voy a la fiesta de mi hermano porque hay mucho alcohol, ay, me vaya a contaminar. Pues no tomes, no te emborraches, por supuesto, pero ¿en qué momento van a ver que tú te puedes gozar sin ese alcohol o sin esas drogas con tus amigos? Que puedes estar alegre, que puedes vivir en plenitud porque está Dios en tu vida. Si vivimos en una cuevita, qué bueno que nos congregamos los domingos, pero la idea es de que el resto de los días la gente pueda conocer a Dios a través de nosotros. Dios nos evitó el destino de la condenación para vivir con Él eternamente. Y está plagada la Biblia, plagada de esa invitación. Salmo 126 que dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, dice la Nueva Traducción Viviente. No hay mejor razón para celebrar el nombre de nuestro precioso Dios, sino que el Señor es el que nos dio esa libertad. A ver, hermano, ya no vas a estar en el infierno. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese destino que justamente merecíamos tú y yo,
estar en el lago de fuego y azufre, ese ya es nuestro destino. Nuestro destino es estar en una celebración gozosa, en una fiesta constante en la presencia de nuestro Dios. ¿No te parece eso digno de que le obedezcamos a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Los veo así como que todavía no muy jaladores, ¿eh? Mira, qué interesante que Dios diga que aquí en Nehemías que estaban las puertas de las aguas, porque está señalando a aquellos que buscan el agua, que es Cristo, y que nos arrepintamos humildemente. Mira, tú puedes pensar, es que mi pecado ha sido grande, ha sido tremendo. Sí te creo, también el mío. Pablo decía a Timoteo, ¿sabes qué? De los pecadores yo el primero. Hay una traducción que dice el peor. Créeme una cosa, no me espanta el pecado de nadie, porque la gracia de Dios alcanzó a este pecador, el peor, el más soberbio, el más endurecido, el más traidor a su Dios. Pero solo la gracia de Dios nos hace estar aquí. Ponte de pie, por favor, un momento. Cierra tus ojos, por favor, y levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, aquí está mi vida para ti. Quiero rendirla totalmente a ti. Levanta tus manos, por favor. Vamos a llenar este lugar de adoración a nuestro Dios. Vamos a llenar este lugar y que ninguno nos quedemos fuera. Señor, gracias por haberme salvado. Porque cada día todo lo que existe me recuerda lo bueno que eres tú. Y ahora quiero adorarte. Levanta tus dos manos. Yo no levanto las dos porque estoy agarrando el micrófono, pero si pudiera levantaría las dos. Levanta tus dos manos, porque sabes que esto es adoración a Dios. La palabra teliá se traduce como extender las manos. Adoración, exaltación a Dios. Es que no te quedes sin exaltarlo en este lugar. Dile, Señor, gracias. Rindo mi vida a ti. Tú sabes cuán enojado estoy, cuán triste estoy por lo que ha sucedido en mi vida. Pero tu palabra dice que has cambiado esas cenizas en óleo. Aunque hay momentos en los que nos sentimos tristes, Dios, quiero pedirte que nos levantes en gozo, en alegría, para adorarte como tú te mereces. Para adorarte como solo tú te mereces. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y por grande que es tu misericordia. Porque tú eres el Rey en este lugar. Señor, decimos que tú eres el Rey a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien damos todo el honor. Y por eso nos rendimos a ti. Gracias, Señor. Así tenemos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios.